Buen día, estudiantes. Vamos a trabajar algo muy bonito, así que miremos las imágenes y vamos revisando qué es lo que vemos. ¿Qué hay ahí? Dos elementos muy bonitos en las imágenes. Hay una persona exponiendo y hay una carta. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Una persona está hablando y alguien de seguro está escribiendo una carta. ¿Y qué tienen en común ambas imágenes? ¿Qué hay en común? Quizás podrían decir que nada, pero en realidad sí hay algo en común, presente, en el mismo sentido. Empecemos un ratito. Es que en ambas situaciones o ambos elementos son textos. Una carta es un texto oral, perdón, un texto escrito, una carta es un texto escrito y una exposición, una ponencia es un texto oral. Ambos son textos, uno escrito y otro oral. Por eso hoy revisaremos o revisamos los tipos de texto. Primero, tenemos que saber qué es un texto. Un texto, lo vemos, es un enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Es un enunciado conjunto coherente de enunciados orales escritos. Eso dice la Real Academia de Lengua Española, la RAE, que es institución, la RAE o Real Academia de Lengua Española es institución que norma nuestro idioma, que norma el español. Ellos que dicen que el texto es esto, un enunciado, un conjunto de enunciados. Ahora, ¿qué es un enunciado? ¿Qué es esto de enunciado? Pues un enunciado es una secuencia de palabras con sentido completo. Puede ser una oración, frase, o varias oraciones. Por ejemplo, un párrafo, una oración. Todo ello es texto, un verso es texto. Y el conjunto también, por ejemplo, un poema, también texto. Es texto. Entonces, un texto es una secuencia de palabras con valor comunicativo, con sentido completo. Si tiene sentido completo es texto. Puede ser constituida por una oración o por varias oraciones. Puede ser extenso, puede ser corto. Pero ya si tiene un sentido completo ya es texto. Ahora, ¿qué nos dice? Que los textos pueden ser enunciados orales, el texto puede ser oral, o puede ser escrito. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de textos orales. Los textos orales más conocidos tenemos la exposición, la entrevista, el foro, que son eventos en los que investigadores o cualquier persona que está haciendo algún trabajo, inclusive estudiantes, exponen su pensamiento, lo que está leyendo o algún tema. Entonces, en estos eventos tenemos, por ejemplo, el foro, donde hay participación, conversación. Al ver una conversación es un texto oral. La mesa redonda, donde especialistas hablan. Entonces, al hablar estos especialistas también es un texto oral, están hablando, está haciendo algo oral. El seminario, donde un especialista da a conocer su investigación o puede dar a conocer distintos temas. El debate, la conversación, es una discusión donde se plantean argumentos, pero también es un texto oral. El panel, el simposio, la misma conversación y las conferencias, todo esto, por ejemplo, estos ejemplos son textos orales. ¿Por qué? Porque son conversaciones. Es una situación comunicativa oral. Pero también hay textos escritos, que son los más comunes, los que más conocemos, o los que normalmente pensamos que es un texto. Por ejemplo, un cuento, una novela, un ensayo, una carta, un periódico, un poema, un afiche, un email, una receta, una infografía, inclusive los textos que envían por WhatsApp son textos. Estos mensajes que envían por WhatsApp, por Messenger, son textos escritos. Existen textos orales, aquellos que son, como su nombre lo dice, orales, o se manifiestan por medio de la oralidad, conversaciones, conferencias, seminarios, exposiciones que vemos aquí, y los textos escritos, que son los que más conocemos, como los cuentos, novelas, ensayos, poemas. Quedemos bien esa idea. Hay textos orales y textos escritos. Ahora, estos textos tienen, como dice ahí, es coherente, es decir, tiene propiedades. ¿Y cuáles son las propiedades de los textos? Aquí las tenemos. Propiedades son
Uno, la coherencia. Y otro, la cohesión. Vamos a ver la coherencia. Como ven, la coherencia es la relación o unión de las ideas. Es decir, la coherencia es esta unión lógica entre las ideas de un texto. Por ejemplo, los estudiantes leían entusiasmados El Caballero Carmelo. Entonces caminaron a la puerta de su casa. ¿Tiene coherencia? Ahora vayamos pensando. A diferencia de este texto, los estudiantes leían entusiasmados El Caballero Carmelo. Entonces imaginaron cómo sería este gallo impresionante. Revisemos. Esta oración es incoherente, porque la primera oración no tiene sentido con la segunda. Están leyendo y de repente caminaron a su casa. No hay sentido, no hay conexión lógica, no se entiende bien, o sea, no hay coherencia. Entonces, en este texto no hay coherencia, porque la primera y la segunda oración no tienen nada que ver, están hablando de cosas totalmente diferentes, no tienen ningún tipo de relación. Mas no deberían estar juntos, debería decir otra cosa. Sin embargo, aquí sí. En esta parte hay coherencia, porque hay relación lógica entre las oraciones. Por ejemplo, los estudiantes leían entusiasmados El Caballero Carmelo. Entonces, imaginaron cómo sería este gallo impresionante. Inclusive, la coherencia puede ser en la misma oración. Por ejemplo, los estudiantes leían entusiasmados El Caballero Carmelo. Entonces, tiene sentido, es coherente. Pero ¿qué tal si diría los estudiantes corrían entusiasmados El Caballero Carmelo? No tendría sentido y sería incoherente. Entonces, la coherencia es esta relación lógica. Luego tenemos la cohesión. ¿Visto la coherencia? Ahora tenemos la cohesión. Es la acción de reunirse o adherirse las cosas entre sí. Es decir, es cómo el texto se mantiene unido. Un texto se mantiene unido a través de los signos de puntuación, las conjunciones con actores lógicos. Son este tipo de cosas las que unen al texto y producen la cohesión. Por ejemplo, aquí tenemos frases. Para el Día de la Madre, los estudiantes hacen tarjetas, escriben poemas, cantan alegres, porque con gratitud, alegría y celebran a sus madres. Este texto, estos textos que están separados, pese a que pueden tener un sentido, no están unidos. Entonces, ¿cómo hago para que estén unidos? ¿Cómo hago para que estén cohesionados? Pues utilizo signos de puntuación, utilizo conjunciones como y, en, y, que, o conectores como sin embargo, no obstante, para unirlo y convertir esto en un párrafo, y de esta manera cohesionarlo. Y así tendríamos el siguiente texto. Para el Día de la Madre, los estudiantes hacen tarjetas, escriben poemas y cantan alegres, porque con gratitud y alegría celebran a sus madres. Entonces, miren, tiene sentido. O sea, la cohesión ayuda a la coherencia también. Ambos son propiedades necesarias para entender el texto. Y me dirán, ¿y en qué momento se han añadido estos signos de puntuación, estas conjunciones, que ayudan a que tenga sentido? Los vamos a ver en este momento. Aquí está. Está la coma, aquí está la i, aquí está el punto, aquí está la otra i y el punto. Los puntos, sea seguido, final, los dos puntos, o las comas, la i, como conjunción, o sin embargo, pues todos estos elementos cohesionan el texto. Entonces, cuando yo quiero cohesionar un texto, por ejemplo, lo encuentro así y quiero unirlo, o yo tengo ideas separadas y quiero unirlas, utilizo estos medios o estos signos, estas conjunciones, para poder unirlo y crear así un texto y este esté cohesionado. Entonces, ¿qué hemos revisado? Que un texto puede ser oral y escrito y tiene como propiedad ser cohesionado y coherente. Recordemos siempre esto. Texto, oral, escrito. Pues, y sus propiedades, coherencia y cohesión. Y recordemos también que toda esta semana vamos a recordar un mes muy bonito, es el mes de la madre, así que tenemos el siguiente saludo, que lo tendremos en todos estos temas. ¿Listo, muchachos? Nos vemos a la siguiente.